Un objeto es una cosa, un archivo es un lugar, la Universidad de la República, nuestra casa de estudios. La universidad en 100 objetos nos cuenta su historia a través de lo que guarda su archivo. Segunda temporada, Centenarios. Aaron Novinsky fue un médico pionero en los estudios de administración hospitalaria y salud pública en Uruguay. Integró, junto a Hugo Villar, el equipo de dirección del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República entre 1961 y 1974. Tuvo una intensa actividad docente y también fue consultor en varios países. Su archivo personal posee una importante colección de diapositivas relacionada con esas tareas. Algunas de ellas están ordenadas y guardadas en una pequeña valija marca Patterson. En este episodio, Lucas Daveña y Lucía Seco conversan sobre el valor de esa colección, los usos específicos de las diapositivas y sobre su valor como testimonio de una época y una práctica profesional. Mi nombre es Lucas Daveña, soy docente e investigador en el Archivo General de la Universidad y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Soy Lucía Seco y soy docente del Archivo General de la Universidad de la República. Las dos cajas Patterson que tenemos acá forman parte de la colección de diapositivas de Aaron Novinsky. Aaron Novinsky fue un médico que integró el equipo de dirección del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República entre 1961 y 1974, cuando el director fue Hugo Villar. Con Villar hicieron una dupla, conformaron el equipo de dirección del hospital. En la mitad de ese periodo se incorporó un tercer integrante, pero esta dupla, que además se había formado en los primeros cursillos de administración hospitalaria que se hicieron en el Uruguay, a cargo de quienes fueron directores del hospital en la primera etapa en que funcionó en la órbita de la Universidad de la República. No es la primera vez que encontramos en archivos personales valijas de diapositivas. Eso como que es habitual, que la gente que guarda diapositivas las tiene en valijas. La particularidad de esta caja es su diseño, es como un diseño especial y por eso lo consideramos relevante. Mirando las tres cajas de diapositivas de Novinsky, encontramos contenedores de distinto tipo, cajas pequeñas y algunas cajas más grandes. Dos de esas cajas más grandes en un momento nos dimos cuenta que eran cajas iguales y al abrir la segunda nos dimos cuenta que tenía algunas características peculiares, como por ejemplo que se abre de un lado pero que también se abre del otro. Y la segunda que abrimos tenía un folleto explicativo de la marca, el modelo, el catálogo de los otros productos de la empresa, y ahí nos dimos cuenta que se trataba de un objeto peculiar. Nos encontramos con un dispositivo que permite ordenar de forma secuenciada hasta 100 diapositivas. Lo interesante es que si abrís del otro lado, lo que era la base que sostenía cada una de las diapositivas del lado anterior, acá se convierte en el frente y se puede guardar otras 100 diapositivas más. Es una valijita de plástico, es de pequeñas dimensiones y tiene su manija como para transportarla fácilmente. Y las diapositivas van paradas, quiere decir que no se chocan, están divididas una de otras por un espacio. La ventaja en este caso no solo podés guardar 200 diapositivas en un espacio reducido, sino también es que las diapositivas están intercaladas, las de arriba con las de abajo, de modo que el espacio entre diapositiva y diapositiva es más ancho y eso permite que sea más fácil tomar la diapositiva para retirarla de su lugar. O sea, la separación que queda entre cada una de las diapositivas favorece la conservación. Sí. Estas cajas son de la marca Patterson. Es una empresa que continúa hasta la actualidad produciendo insumos para fotografía. Es una empresa que empezó a funcionar en el año 48 por una persona que se llama Daniel Patterson, que en realidad era abogado y laboratorista dental, pero que era fotógrafo aficionado e inventó una cosa o perfeccionó los tanques de revelado de negativos como para ámbitos domésticos. Esos tanques tuvieron un éxito como bastante importante, por lo que empezó a desarrollar insumos que permitieron el desarrollo de la fotografía amateur o de pequeños laboratorios en los hogares o de forma no profesional. En esa gama empezaron a hacer otro tipo de insumos para fotografía también del ámbito doméstico, como por ejemplo diapositivas, marcos de diapositivas, visores para diapositivas, cajas y las valijas, como la valija Patterson, que tiene un diseño también bastante particular.
particular. En el archivo vemos normalmente valijas, pero nunca habíamos visto una Patterson. En principio uno no le presta particular atención, en este caso al contenedor de las diapositivas, pero si nos detenemos en algunas de las características que hacen al diseño, o sea, el diseño está al servicio de un tipo de uso, nos parece que ayuda también a entender, en este caso, qué es esta colección de diapositivas. Las diapositivas del archivo de Novinsky son de dos grandes tipos. Uno podría organizarlas en dos grandes tipos. Una son registros de viajes, fotos de lugares, también de personas, de sus viajes fundamentalmente en Europa, pero también en algunos países de América Latina, Perú, México, entre otros. El otro conjunto son diapositivas utilizadas en presentaciones como parte de su actividad profesional, en cursillos o en cursos o en charlas. En algunos casos los contenidos ahí varían, pero en algunos casos se trata, por ejemplo, de tareas muy concretas de las actividades de funcionamiento del hospital, una colección de diapositivas sobre el funcionamiento del lavadero del hospital, por ejemplo, donde se describen y se detallan aspectos vinculados al equipamiento, a los procedimientos, a los criterios de higiene, etc. Pero hay otros temas que tienen que ver con asuntos más generales sobre políticas de salud pública, sistemas nacionales de salud, el derecho a la salud, que fueron dos temáticas en las cuales Novinsky tuvo una actuación profesional a nivel local en Uruguay muy destacada, muy importante. Perteneció a una generación que inauguró, digamos, estos estudios de forma profesional en el país, con una actuación particularmente destacada al frente del Hospital de Clínicas, pero más allá de la gestión del hospital, también en la capacitación, en la formación de médicos, pero también de otros profesionales de la salud. Por ejemplo, esta caja que tenemos acá tiene diapositivas vinculadas a su actividad en el exterior como consultor de organismos internacionales, básicamente la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que en un periodo de su trayectoria fueron actividades muy importantes. Novinsky dio clases también en la Facultad de Medicina, pero también en la Escuela de Enfermería, lo que era la Escuela de Ayudantes del Médico, en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Ciencias Económicas. Las diapositivas tienen su antecedente en las linternas mágicas, que consistían en placas de vidrio pintadas como para entretenimiento, fundamentalmente. Y después, con la popularización del plástico como soporte para la fotografía, es que empiezan a utilizarse diapositivas en positivo, en un plástico transparente, que se ponía entre dos vidrios y fue muy extendido como auxiliar para la enseñanza, para ilustrar clases. En el año 1935, Kodak lanza las diapositivas como las conocemos ahora, estas que tiene el fondo de Novinsky, de la mano de su película Kodachrome, y se popularizó también para el uso de la enseñanza, pero no únicamente. También fue muy popular a nivel familiar y doméstico para registrar eventos familiares, viajes y verlos como después se proyectaba en la pared y uno podía juntarse con familiares, amigos y ponerse a ver fotografías. El Archivo General de la Universidad recibió el archivo de Novinsky, es un archivo voluminoso, compuesto por más de 130 cajas de archivo, luego del fallecimiento de Novinsky en 2016. Sin embargo, las diapositivas llegaron a una segunda donación. Y la historia es interesante porque Juan Gil, integrante de la Sociedad de Historia de la Medicina, una persona muy dedicada a los temas de la historia de la medicina en nuestro país, fue, luego del fallecimiento de Novinsky, a su casa, fue a ver su biblioteca fundamentalmente, y encontró en su escritorio esta colección de diapositivas y rápidamente identificó que tenían un valor además como conjunto y que tenían sentido que formaran parte del archivo personal de Novinsky, que estuvieran junto con su papelería básicamente, que era el resto del archivo. Entonces, gracias a la labor, en este caso, de una tercera persona que se cruzó con estos materiales que prolijamente Novinsky había guardado, se reunió, digamos, con el resto del archivo que ya había sido donado anteriormente por la familia. Para la organización de los documentos que conforman un archivo privado, este tipo de contenedores, que en este caso se trata de las cajas Patterson o de los otros tipos de cajas donde hay diapositivas, pero a veces es un sobre, una carpeta, se vuelve muy importante para la organización y para no perder de vista el orden original de los documentos, tal como fueron, en este caso, conservados por sus productores. Entonces, las cajas, pero también, insisto, las carpetas, los sobres, suelen tener inscripciones, letreros, anotaciones, títulos, fechas, tachaduras, que nos dicen cosas sobre el objeto que tenemos adelante, que a partir de todo este proceso de donación y de organización y de custodia en el marco de un archivo, se vuelven documentos de archivo, ¿no? Las diapositivas que están en estas cajas
Patterson, así como el conjunto de la colección de diapositivas del archivo de Nowinski, son elocuentes acerca de actividades importantes de su trayectoria profesional. Algunas de estas diapositivas están directamente vinculadas con el Hospital de Clínicas, son presentaciones vinculadas al funcionamiento del hospital, a su organización, que muestra la labor que tuvo el equipo de dirección encabezado por Hugo Villar, pero que Nowinski integró desde un primer momento. Villar y Nowinski fueron una dupla, digamos, importante. Entonces, en la diapositiva se refleja la labor de la dirección del hospital, pero también toda una serie de actividades de Nowinski, no solo en Uruguay, sino en el exterior. Uno diría, seguramente estas valijas hayan viajado, incluso quizás fueron adquiridas en el exterior. En el archivo de Nowinski uno encuentra documentación relativa a su trayectoria personal, mucha documentación relacionada con el Hospital de Clínicas. Nowinski fue una persona importante para la preservación de la memoria y la construcción de un relato. Nowinski además participó de la construcción del Hospital de Clínicas como un emblema, preocupado por la construcción de una identidad en torno al hospital, que fue un proyecto que había sido muy anhelado por toda una generación de estudiantes y luego de médicos, y que representó en la década del 50 y de los 60 un proyecto de modernización de la formación y de la atención sanitaria en el Uruguay. La Universidad en 100 Objetos es un podcast del Archivo General de la Universidad de la República. Idea original, Vania Marcarián. Producción y edición, Guido Quintela. Realización, Vania Marcarián, María Eugenia Jung, Lucas Davenia, Guido Quintela y Mariel Balaz. Invitados, Lucas Davenia y Lucía Seco. Narración, Joana Vigorito.